Y lindo es poder tener este tiempo tan especial para considerar juntos de la palabra del Señor. Como estamos anunciando, estamos en una nueva serie. El Rey ya viene, es el título de nuestra serie. Hoy vamos a considerar el cuarto tema que lleva por título, y lo puse ahí en una imagen, el traslado de la iglesia. Vamos a estudiar juntos este tema que se clasifican como temas de escatología, así que quiero invitarles a buscar, por favor, en sus Biblias para que me acompañen en el día de hoy en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Necesitan tener sus Biblias abiertas, por favor. Acompáñame ahí en Primera Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4. Vamos a considerar juntos esta interesante porción de la palabra del Señor para que juntos podamos estudiar este pasaje interesante. Así que mientras ustedes están, que les animo a abrir sus Biblias, quiero citar algunos versículos y quiero que me acompañes confirmando estos versículos con Biblia abierta para que de esta forma podamos tomar verdades prácticas para nuestras vidas. Así que vamos a elevar al Señor una oración pidiendo al Señor su bendición por lo que vamos a considerar en el día de hoy. Así que les invito a que me acompañen en oración y también estudiemos juntos la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, que nos reunimos, un grupo de tus hijos, para celebrar tu presencia, quiero darte gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros hasta este momento. Y en esta hora, Señor, quiero pedir de tu gracia para que lo que tú has puesto en mi corazón pueda compartirlo con claridad, con convicción, con compasión a tu pueblo, Señor, reunido, y que podamos, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente y que podamos responder positivamente a la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra, que hables a nuestras vidas, pues lo hacemos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, acompáñenme en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a mirar juntos verso 13 en adelante, Primera Tesalonicenses, allá en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Observa lo que el apóstol Pablo dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice el texto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Último verso del capítulo 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De esta forma el apóstol Pablo quiere corregir, enseñar y establecer verdades importantes que tienen que ver con los eventos futuros. Permíteme compartir lo que creemos como iglesia, lo hacía en el sermón, en el estudio anterior. Nuestra declaración doctrinal sobre eventos futuros dice lo siguiente: creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, será por resurrección, transformación y traslado removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, es decir, el tiempo de la tribulación. Nuestra base doctrinal con respecto al traslado, el arrebatamiento, el quitar, el arpazo, el sacar a la iglesia de esta tierra, nuestra base doctrinal descansa sobre estas verdades. En primer lugar, por la promesa que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Fue el segundo tema de esta serie, cuando el Señor le dice a sus discípulos, y recordábamos Juan capítulo 14, verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra base doctrinal descansa sobre la promesa de Jesús. En segundo lugar, sobre la presentación del apóstol Pablo. Estudiamos en nuestro sermón anterior el gran misterio en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 56, donde considerábamos aquel momento que Pablo le llama un misterio, que cuando resuciten los que han muerto en Cristo y los que estén vivos van a ser transformados. Será un acontecimiento inmediato, será un acontecimiento que, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundo. Será algo instantáneo, será algo que será escuchado por el pueblo del Señor como la última trompeta, y se producirá ese cambio en nosotros. Pablo presenta esta gran verdad y dice que es un misterio, una revelación de parte de Dios. Y hoy vamos a considerar la presentación del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 18. Pero nuestra tercera parte o pilar sobre el cual descansa la declaración que hemos hecho, no solamente la promesa de nuestro Señor Jesucristo, no solamente la presentación del apóstol Pablo en las Escrituras, sino también nuestra perspectiva escatológica, que se le llama pretribulacional y premilenial. ¿Qué significa esto? Que creemos que nuestro Señor Jesucristo levantará a la iglesia antes que se dé inicio a la última semana de Daniel, el tiempo de la tribulación. Eso se llama pretribulacional. Y creemos que el retorno visible de Cristo a la tierra será antes de que se dé inicio a ese tiempo que Apocalipsis capítulo 20 le llama el milenio, que el libro de Isaías capítulo 2, capítulo 11, el capítulo 14 de Ezequiel describen como ese reino del Señor que el Apocalipsis le llama el reino milenial. A eso se le llama premilenial. Creemos estas verdades. Ahora, en nuestro tema anterior considerábamos la enseñanza de Pablo a los hermanos de Corinto sobre la resurrección. Recuerda que hablábamos que será un cuerpo glorioso, poderoso, no sujeto a estas limitaciones, y que los creyentes que estén vivos, cuando esto acontezca, cuando suene la trompeta, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar la iglesia, los que estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados en milésimas de segundos, preparados para la eternidad. Ese momento será el cumplimiento de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Será un acontecimiento repentino. ¿Por qué repentino? Porque no hay profecías que tengan que cumplirse o señales que antecedan aquel momento. La escatología del traslado de la iglesia se ha predicado desde la perspectiva de la inminencia. ¿Qué significa eso? Tanto en 1 Corintios capítulo 15 como en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo creía que ya el Señor Jesucristo vendría por ellos. Sería el momento de nuestra reunión con el Señor en el aire. Se le llama inminente porque puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser ahora, puede ser ya, puede ser durante esta predicación, puede ser al final de este día, puede ser mañana a la mañana, no lo sabemos, es inminente. No hay profecías alguna que tengan que cumplirse. ¿Por qué? Porque la iglesia no anda por vista, sino por fe. Los judíos piden señales y la nación de Israel fue un pueblo de señales. La iglesia está llamada a caminar por fe. Y cada día la iglesia debe vivir como diciendo: hoy es el día. A pesar de la inminencia del rapto, del traslado de la iglesia, históricamente a los hombres siempre les ha encantado situar las fechas, hablar de acontecimientos, y muchos van buscando a la luz de los acontecimientos mediáticos, que le llamo escatología especulativa y sensacionalista. De hecho, esto no es nuevo. Desde el principio de la historia del cristianismo, ya en el año 156, Montano profetizaba, o mejor dicho, anunciaba que en ese año, en el año 156, el Señor Jesucristo vendría. Recuerdo que hace años atrás, cuando Harold Camping estaba anunciando que el 21 de mayo del 2011, de acuerdo a sus cálculos matemáticos, iba a venir a esta tierra. Recuerdo que la radio austral nos invitó
me invitó a tener un programa especial y recuerdo que fui con Pastor Néstor, que le invité ese día y hablamos acerca y enumeramos algunos acontecimientos, o mejor dicho, algunos pronósticos fallidos históricos acerca del retorno de Cristo. En el año 1666, fíjate la terminología, los clérigos ingleses, después de todo ese desastre de la peste negra en 1666 y producto de la peste bubónica en Inglaterra, producto de un gran incendio y de la muerte de más de 10,000 personas en aquel momento, ellos vaticinaron diciendo que en el 1666 sería el fin del mundo. En 1980, el famoso predicador Pat Robertson hizo una tremenda declaración diciendo que en el 1982 el mundo sería juzgado. Harold Camping comenzó a anunciar en el año 1994 que en el mes de septiembre del 94 vendría el Señor. Otros comenzaron a decir como Lin Jan Rin, y recuerdo porque fue el año en que me casé, acá en Australia, en el 92, ellos estaban diciendo que en octubre de ese año, del 1992, y recuerdo que fue el año que yo me casé con mi esposa y estábamos acá en Australia, que ellos anunciaron el retorno de Cristo, el horario de Sydney, el horario de Melbourne, el horario de Victoria, y no ocurrió absolutamente nada. De nuevo el predicador Harold Camping, el 21 de mayo del 2011, hizo una publicidad mundial diciendo porque él sacó cálculos matemáticos con fechas, con celebraciones, con eventos, que el Señor Jesucristo llegaría al mundo a su fin. No ocurrió así. Moon comenzó a decir, Moon decía lo siguiente, que el Señor venía en el 2000. El calendario maya, ¿qué decía? Y los predicadores comenzaron a anunciar el 2012, el 2012. ¿Recuerdas cuando se comenzó a hablar sobre las 4 lunas de sangre entre el 2014 y el 2015? Que ya era el tiempo de los tabernáculos y se recogía a la iglesia. Algunos vieron que en el 17, porque Trump reconoce a Jerusalén como ciudad de la nación de Israel, ya estamos en la última generación. Y hoy más que nunca, siglo 2021, los famosos youtubers están hablando del rapto y de la marca de la bestia, asociando todos los acontecimientos actuales, la vacunación como el sistema satánico. Y algunos afirman ya que los que se están vacunando, los que están creyendo a la información que la media está dando, son aquellos que se describen en Mateo capítulo 24, en verso 4, en verso 5, el verso 11, que sí habla de que aquel periodo será un periodo de mucho engaño. Algunos citan Mateo capítulo 24, verso 24, y quiero leerlos para ustedes. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. El término engañar es frecuentemente repetido en Mateo capítulo 24 y agrega, si fuese posible, aún a quienes, a los escogidos. Quiero decirles algo. Para aquellos que van anunciando, muchos creyentes ya están siendo engañados. En primer lugar, creemos que Mateo capítulo 24, 25 habla del tiempo de la tribulación. Ahora, el tiempo de la tribulación, de acuerdo a Daniel capítulo 9, verso 27, no puede comenzar hasta que emerja un tirano, hasta que se establezca un tratado, hasta que los judíos adoren en un templo, lo que les llamo las 3T, un tratado, un tirano y un templo. Pero no lo vemos en el día de hoy. Además, la iglesia no estará presente durante el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10 también, 11 dice lo siguiente, que el Señor no nos ha puesto para ira. Volviendo a Mateo capítulo 24, verso 24, dice, y si fuese posible, aún a quienes,
Los escogidos, de acuerdo a las Escrituras, los escogidos son aquellos que han sido predestinados. Y usted sabe que la palabra predestinado, proorizo, significa marcar el horizonte o el destino. Lo que la predestinación nos enseña es que Dios garantiza que sus escogidos, sus elegidos, van a ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. En otras palabras, glorificados, que no se van a perder en el camino. Por lo tanto, es imposible que los escogidos sean engañados. Aún más, el texto está utilizando un lenguaje hiperbólico. Si fuese posible, no es posible, ya que, primero, la iglesia no estará en esta tierra. Otra cosa muy interesante, y quiero que recuerdes esto, y por favor, acompáñame en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8 al 12, que sí viene hablando de acontecimientos y de aquel tiempo. Queridos, si fuese posible, no está afirmando que serán engañados, sino la sutileza del engaño. Recuerda que el traslado de la iglesia y la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia serán quitados. Y cuando sea quitado lo que detiene el misterio de iniquidad, presta atención. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces, cuando sea quitado lo que lo detiene, que creo que es la presencia del Espíritu Santo en una morada especial con la iglesia en esta tierra. Y entonces, cuando sea quitado lo que lo detiene, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí encontramos que los que van a ser engañados son aquellos que abierta y deliberadamente rechazan creer en Cristo Jesús, la verdad del Evangelio. Observe el verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No son creyentes, no son los hijos de Dios, no son los escogidos. Por favor, no saquemos los textos fuera de su contexto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son personas inconversas. Asociar la vacunación con la marca de la bestia es perder los contextos, es perder la escatología. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de la marca, el 666, que es hombre, 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 es el hombre identificándose con un sistema satánico, es el hombre renunciando a Dios, es el hombre negando las verdades de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, se nos dice claramente quiénes son aquellos que se identificarán con el sistema satánico y lo adoraron. Dice Apocalipsis 13:8, todos los moradores de la tierra, y me detengo con moradores de la tierra, porque esa palabra ya comenzó en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que se dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La palabra griega, los que moran en la tierra, es muy interesante porque significa árbol con raíces y compone la palabra raíces, la palabra casa, y significa aquellos que han construido su casa, que la han enraizado en esta tierra. Son ateos, agnósticos, que rechazan por completo la verdad de Dios. Y leo nuevamente Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes fueron identificados? Los que no han sido elegidos, los que no son pueblo del Señor. No saquemos las verdades de contexto. Mateo 24, 24 no está diciendo que los escogidos de Dios van a ser engañados, sino que está enfatizando que el engaño en aquel tiempo de la tribulación tan grande
que si fuese posible aún engañaría a los escogidos. Pero ¿por qué no son engañados? Porque tienen el sello de Dios, tienen el Espíritu de Dios, tienen la protección de Dios. Y queridos, nada nos ocurre, nada nos puede acontecer si el Señor no lo permite en nuestras vidas. Déjame cerrar. Es por eso que decimos que creemos que el retorno del Señor por su iglesia es inminente. No hay profecías que tengan que cumplirse. Ahora, es obvio que mientras más nos encaminamos hacia el tiempo del fin, serán más notorios aquellos acontecimientos, pero Mateo 24, 25 señalan el tiempo preciso previo al día del Señor, al día de Jehová, al tiempo de la tribulación. Volvamos a prestar atención, prestemos atención ahora, mejor dicho, a la presentación del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Permíteme en los minutos que me quedan desarrollar el tema acá, la presentación del apóstol Pablo acerca del traslado de la iglesia. Recordemos que Pablo envió al joven Timoteo, porque Pablo tuvo que salir rápidamente. Estuvo 4 semanas, 3 días de reposo en Tesalónica y producto de persecución tuvo que salir, pero él envía a Timoteo para animar la iglesia, para saber cómo están, y Timoteo regresa a Corinto y en Corinto le trae el informe al apóstol Pablo, y Pablo va a corregir algunos problemas que los hermanos estaban teniendo en sus creencias. Vemos acá entonces cómo el apóstol Pablo va a corregir estas creencias. Ahora, dice el apóstol Pablo, y mira conmigo, miremos este pasaje y consideremos la enseñanza de Pablo. Y al mirar en este pasaje, lo primero que podemos observar es la realidad de la esperanza de los creyentes. Observa conmigo el versículo 13. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Lo primero que vemos acá es la realidad de la esperanza. Y Pablo observa lo que dice: tampoco queremos que, hermanos, creyentes, pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor, de acuerdo a la segunda carta de Tesalonicense, puede confundirse y dejarse mover por enseñanzas erróneas. En 2 Tesalonicenses, el primer tema que dimos de esta serie se llamó no movernos en nuestra forma de pensar. Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoréis. La ignorancia produce errores en la conducta, errores en la doctrina, errores en la conducta. Es por eso que usted casi va a considerar que soy muy majadero. Cada vez que alguien me cita un versículo y que me habla de un versículo, la primera pregunta que hago es: ¿qué dice el contexto? ¿Qué dice las palabras, la gramática? ¿Cómo entendieron en aquel momento? ¿Cómo debemos entenderlo hoy? Siempre, siempre, siempre hay que mirar el contexto. De lo contrario, la autoridad no será la Biblia, sino su propia mente y sus especulaciones. Tampoco queremos, hermanos, frase clásica del apóstol Pablo para corregir. Y mira lo que dice acerca de los que duermen, los que están en el cementerio. Esta palabrita, coimenterium, de la cual nosotros derivamos la palabra cementerio, es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que usamos para representar otro término más fuerte. Lo que Pablo está diciendo acá, y es un término que describe a los creyentes que han partido, los creyentes que han muerto. Recuerda, a la luz de las Escrituras, la palabra muerte significa separación. La parte espiritual, nuestro ser interior, nuestro ser real, se separa del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura, al cementerio, se entierra, se queme, lo que ocurra con nuestro cuerpo, pero nuestra parte espiritual no duerme, sino que va a la presencia del Señor, ausentes al cuerpo, presentes al Señor, según a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Y mira lo que dice Pablo acerca de la realidad de la esperanza. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, y mira palabra clave, que no tienen esperanza. El pueblo de Dios tiene una esperanza real, certera. Jesús lo dijo así: si yo vivo, vosotros también viviréis. Y cada primer día de la semana,
cuando el pueblo del Señor se reúne para celebrar ¿qué cosa? La muerte o la resurrección. Celebramos el triunfo del crucificado. Celebramos la gloria del Cordero que al tercer día resucitó. Y si Él vive y es la primicia de los que durmieron, sabemos que usted y yo también viviremos eternamente con Él. Es por eso que se llama esperanza. Y entre paréntesis, a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo, una iglesia madura tiene amor, tiene fe y tiene esperanza. La esperanza, ¿y cuál es la esperanza? Lo vamos a ver en el versículo 14. ¿Qué vemos en primer lugar? La realidad de la esperanza, queridos. Pablo tiene que corregir acá, porque los hermanos creían que lastimosamente el tío, el familiar, el amigo había muerto, había quedado fuera del programa de Dios, y cuando el Señor Jesucristo viniese, ellos iban a quedar afuera. Recuerda que cronológicamente Tesalonicenses se escribe antes de la carta a los Corintios. Aún no tenían esa información y había dudas, había incertidumbre. Y Pablo dice, no se equivoquen, queridos, no es así. Tenemos una esperanza, y como preguntan algunos, ¿qué va a ocurrir? Cuando estemos en el cielo nos vamos a conocer. Esa es la base de la esperanza, porque está hablando sobre familia. No se entristezcan de sobremanera alguna. Pablo no prohíbe el llorar a nuestros seres queridos. Yo lloré a mi hijita cuando murió. Yo lloré a mis abuelos cuando ellos partieron. Lloraré a mis seres queridos cuando ellos partan a la eternidad. Pero si están en Cristo, tengo una esperanza. Y en segundo lugar, al observar la enseñanza del apóstol Pablo, puedo ver la realidad de la esperanza. Verso 13. Veamos ahora el retorno de Cristo con los suyos. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mejor traducido, Pablo está afirmando una verdad. Ya que creemos, queridos, la fe viene por el oír el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Que hemos creído en la muerte, sepultura, pero también en su resurrección. En Romanos capítulo 10, verso 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ya que creemos, el pueblo del Señor cree que Cristo vive, que Él está vivo. ¿Lo crees? Esa es nuestra gran pasión y convicción. Y Pablo está diciendo acerca de esta verdad, el retorno de Cristo con los suyos. Porque si crees que Jesús murió y resucitó, la esencia del evangelio, así también, mejor dicho, de la misma forma, si tú crees en la obra consumada de Cristo, que Él murió y resucitó, también debes creer que en algún momento el Señor Jesucristo ha de traer con Dios o con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, si los muertos en estos momentos están separados de sus cuerpos, están presentes con el Señor, y en la resurrección, la parte espiritual vendrá con Cristo Jesús, y la parte espiritual vendrá y se unirá a la parte material donde haya caído, donde esté el cuerpo, y se producirá una resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. Y el verbo traer acá significa guiar, conducir, presentar, pastorear. Es la misma palabra, es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos capítulo 8, verso 14, cuando dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué debemos creer? Mira la realidad de la esperanza. Veamos ahora el retorno de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? Observa el texto. A los que durmieron en Él. Estos son los creyentes. Solo los cristianos, solo la iglesia, ya que son los únicos que mueren en Él. En otras palabras, desde Pentecostés hasta este acontecimiento. El cuándo será este retorno no lo sabemos. La razón es porque no hay señal o profecía que preceda este acontecimiento. La teología le llama la venida inminente de Cristo. Esto significa que puede ocurrir en cualquier momento. Pablo creía que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, ya hacía mención, Pablo creía que estaría vivo cuando el Señor viniese. Observa la venida del Señor, el retorno de Cristo. Verso 15, préstale atención.
Por lo cual os decimos esto, o mejor dicho, por palabra del Señor. Pablo está enfatizando esta doctrina. Y lo que él está diciendo es que lo que nos está enseñando acerca del retorno de Cristo, de la unión de la parte espiritual con la parte física, del traslado, del rapto de la iglesia, es una verdad que él recibió por revelación. Es la misma idea cuando Pablo enseña acerca de la cena del Señor. Porque os he enseñado lo que también recibí del Señor. Aquí encontramos que Pablo está dando autoridad a la revelación divina, por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Ahí lo dice, la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, queridos, si ustedes creen que los que han muerto quedaron afuera, no te equivoques, porque si el Señor viene ahora y estamos vivos, no vamos a sacar ventaja alguna. Y si hay algún orden, primero ellos resucitan y luego nosotros somos transformados y juntos los resucitados y los transformados se elevan al cielo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. No vamos a sacar ventaja. Observa cómo Pablo describe el retorno de Cristo por su iglesia. Pablo nos describe el hecho del retorno. Y mira qué interesante, lo primero que podemos observar acá en versículo 16, que es su venida, su retorno es personal. El retorno de Cristo será personal. No enviará a alguien, no vendrá otro en su lugar, porque ¿quién? Mira el verso 16, ¿quién? El Señor mismo. Esto es enfático, esto es personal. El que prometió, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo. El retorno del Señor es personal. Él viene, Él cumplirá lo que prometió y no otro. Primero, su retorno es personal. Segundo, su retorno será proclamado. Observa, vamos a ver acá sonidos y no señales. ¿Lo tiene? Lo que vemos acá en verso 16 son sonidos y no señales. ¿Por qué no señales? Porque no hay señal alguna que se nos haya dado a nosotros para este acontecimiento. Algunos dirán la apostasía, queridos. La apostasía comenzó en el primer siglo de la era cristiana. Pablo en Colosenses, Juan en la carta de Primera de Juan, Judas, Pedro nos advierte ya en aquel tiempo de la apostasía. Ya llevamos 2000 años de cristianismo. No es la apostasía. Ahora, sí sabemos que al final de los tiempos se levantarán doctrinas de demonios. Y hoy más que nunca proliferan tanta enseñanza, tanta especulación, tantas cosas que nos sacan de la interpretación literal de las Escrituras. Ahora, volviendo al retorno. En primer lugar, su retorno será personal. Él viene porque el Señor mismo. Segundo lugar, su retorno será proclamado. ¿Cómo será proclamado? No señales, sino sonidos. Y mira acá, con voz de mando. Segundo, con voz de arcángel. Y en tercer lugar, con trompeta de Dios. Qué interesante. Con voz de mando. Describe la autoridad con la cual nos va a llamar. Como lo vemos en el caso de Lázaro, en Juan capítulo 11, verso 43, cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y yo creo que esta convocación es que yo voy a escuchar mi nombre. Y yo creo que el Señor va a llamar a los suyos y cada uno, tanto vivos como muertos, escucharán su nombre. Y yo voy a escuchar, Andrés, ven en esa gran convocación porque vendrá con voz de mando. En segundo lugar, con voz de arcángel. Otro mandato más, otro comando más. Somos convocados, somos comandados y creo que la voz de arcángel acá es la voz de Miguel. Ordenando también el retorno, el que los creyentes vengan ante el Señor y con trompeta de Dios. La trompeta nos habla de ser congregados. Es un llamado a un ejército que avanza. Marca la congregación, el reunirnos. Ahora, es interesante, cuando uno mira las Escrituras, cada
cambio de dispensación tuvo señales y eventos. Y para mí, esta voz de trompeta describe, se acabó. El tiempo de la iglesia cesó para siempre. Es por eso que en Apocalipsis, después del capítulo 4, tú no vas a ver la palabra iglesia. Habrán santos, habrán creyentes, habrán salvos, pero ya no se hace mención de la iglesia en Apocalipsis capítulo 4 en adelante, después de que Juan es llevado al cielo. ¿Qué dice el texto en verso 16? Porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Descenderá hasta las nubes. No pisará la tierra, no llegará hasta el monte de los olivos. No es el cumplimiento de Isaías capítulo 14, no es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 24, que todo ojo le verá y descenderá en las nubes con poder y gran gloria, descenderá del cielo. Observa conmigo el verso 16, la reunión y los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y observa el verso final del 16. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Esta resurrección es selectiva. No son todos los muertos. No son todos los santos. No son todos los santos de la historia del pueblo de Dios. Son los que murieron en Él. Para entender esto, debemos comprender Efesios capítulo 3, el misterio de la iglesia. No es el tiempo ahora para hablar del misterio de la iglesia, pero mis queridos, la iglesia no fue profetizada en el Antiguo Testamento, no fue anunciada en el Antiguo Testamento, aunque algunos ven analogías y hacen aplicaciones espiritualizando el texto. No hay profecía, porque Efesios capítulo 3 lo dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y fue el Señor Jesucristo que anunció por primera vez el surgimiento de la iglesia en Cesarea de Filipos. Creo que ahí se menciona esto. Cuando la iglesia sea quitada, va a aparecer el tirano. Va a haber un tratado y los judíos adorarán en el templo, y a la mitad de la semana se hará cesar el continuo sacrificio. En los próximos estudios vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tiempo de la tribulación. Ya el tiempo se me va. Para nosotros será este momento. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Sin duda alguna será un día glorioso. Dejaremos por fin atrás todas las angustias, las aflicciones, las limitaciones, los problemas, las enfermedades. Seremos libres de este cuerpo de maldad sujeto a envejecimiento, a deterioro. Será un día glorioso, pero qué terrible será para aquellos que estén en esta tierra. Casi logro pensar cuántos creyentes manejan, pilotean un avión, un transporte público, un barco, una nave y desaparecen. ¿Cuál va a ser la angustia cuando todos los bebés del hospital desaparezcan? Todos esos niños desaparezcan y todos se pregunten, ¿alguien estará hablando por teléfono con otra persona? Y luego nadie más le contestará, porque millones y millones de personas van a desaparecer en un instante. Será un tiempo glorioso. Mira el verso 17. Luego nosotros, y veamos acá el rapto o traslado de la iglesia. Hemos hecho mención a la realidad de la esperanza. Al retorno de Cristo por los suyos será personal y será proclamado. Hemos visto la resurrección de los creyentes, los que murieron en Él. En cuarto lugar, el rapto, el traslado de la iglesia. Observa lo que Pablo dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos. Mira Pablo el pronombre que utiliza acá, plural, seremos, tanto vivos como muertos, seremos ¿qué? Arrebatados. El término griego acá es harpazo. Esa palabrita harpazo se utiliza para sacar rápidamente. En Juan capítulo 10 dice que el lobo viene y arrebata a la iglesia, a la oveja. La oveja no está esperando que el lobo venga y se la lleve. Es un acontecimiento rápido y único. De hecho, en mismo Juan capítulo 10 dice que nosotros estamos en las manos del Señor Jesús y en las manos de Dios, y nadie nos puede dejar paso, arrebatar, quitar.
Es la misma palabra que describe a Felipe cuando fue quitado, después de que se bautizó el eunuco, el Espíritu Santo arrebató, sacó a Felipe. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 2 Corintios, en el capítulo 12, versos 2 y 4, cuando él dice que fue arrebatado, fue sacado, fue llevado al cielo. En un momento será un acontecimiento tremendo. Seremos arrebatados, ¿qué dice Pablo? Juntamente con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Aquellos que los hermanos de Tesalónica creían que habían muerto y que quedaron fuera del programa de Dios. ¿Puedes imaginar este tremendo acontecimiento cósmico que va a ocurrir? Que en algún momento las tumbas se abren, comienza a salir del mar, de la tierra, donde quedó una semilla, sale un cuerpo. Ese cuerpo se levanta y los creyentes somos transformados y volamos al cielo, a la presencia, a la gran reunión. Verso 17. Dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Nos elevamos al cielo, transformados, resucitados. ¿Qué acontecimiento más grande y glorioso será eso? Y que puede venir muy pronto. Ahora, en las nubes. Llegamos hasta las nubes. El Señor no desciende a la tierra. Llega hasta las nubes y nosotros nos reunimos con Él. No confundir con la revelación, porque en la revelación el Señor viene con las nubes hasta esta tierra y pone sus pies en el monte de los olivos. Dice el texto, esta gran reunión con Él. Presta atención, verso 17. En las nubes para recibir. El término recibir es darle la bienvenida en nuestro encuentro, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es el gran deseo de la iglesia. Es el gran deseo histórico del pueblo del Señor. Estar con su amado Salvador. Estar con su amante esposo. Reunirse con la iglesia en la casa del Padre. Y será el cumplimiento de Judas 24 que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él, delante de su gloria, con gran alegría. ¡Qué gozo será aquel momento cuando ahora nuestros ojos vean a nuestro amante Salvador! Es por eso que Jesús le dice a Tomás: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, pero nos vamos a reunir con Él. Vamos a estar con Él. Es por eso que cada vez que el pueblo del Señor se congrega, celebramos la presencia del Señor, y es un anticipo de esta gran reunión. Ahí yo veré a mis abuelos, ahí veré a mi hija, ahí veré a los santos del pasado, ahí se reunirá vivo el pueblo del Señor para siempre, y allí estaremos con el Señor, que dice el texto, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dime ahí, contéstame, ¿lo crees? ¿Lo vives? ¿Estás seguro? Terminemos. Hemos visto la realidad de la esperanza, el retorno de Cristo personal, proclamado, la resurrección de los creyentes, el rapto, el traslado de la iglesia, la reunión con el Señor en el aire. Veamos en último lugar, verso 18, la reafirmación para los creyentes. Por tanto, a modo de conclusión, comenzaron con tristeza, con pesar, deben terminar con esperanza, deben terminar con gozo, deben terminar con regocijo, porque el Señor viene, Cristo viene, aleluya. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Mira la reafirmación para los creyentes. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Deja de atemorizar al pueblo del Señor, de tener un ministerio negativo, condenativo. Miremos al cielo, miremos al Señor, miremos la esperanza, creamos la palabra del Señor. Dice el apóstol que alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Llama a su hermano, llama a su hermana, y lejos de atemorizarlo, lejos de especular, dígale: estamos cerca, el Señor viene, aleluya, pronto nos vamos a reunir con Él. Es por eso que Tito, capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente:
y guardando la esperanza. Tito capítulo 2, verso 13. Guardando la esperanza, bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos, ¿qué harías tú si supieses que Jesús viene esta noche? Porque Él viene. Quiero terminar. El tiempo se me ha ido rápidamente. Permíteme terminar con unas preguntas. Si el Señor viniera hoy, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué te gustaría estar haciendo si el Señor viniese hoy? Si usted me pregunta qué sería mi pasión, sería estar predicando, enseñando al pueblo de Dios, dando esperanza, no atemorizando, teniendo un ministerio positivo y no negativo, guiando a personas a los pies de Cristo. Algunos me dicen, ¿por qué continuar con la radio? ¿Por qué seguir? Porque es una oportunidad más de llevar a alguien más a los pies de Cristo antes que Él venga. Si el Señor viniese hoy, ¿qué te gustaría estar haciendo? Si el Señor viniese hoy, ¿qué cosas dejarías de hacer para estar preparado? ¿Qué dejarías de hacer? Hay creyentes que están esclavizados con vino, con vicios. Mucho alcohol, mucho fumar, mucho mundo, mucha música, mucha televisión, mucho social y poco espiritual. Si viniera hoy el Señor, ¿qué te gustaría dejar? O mejor dicho, si el Señor viniera hoy, ¿estás preparado? Él solo viene, ¿por quién? Por los suyos, por los escogidos, por los que durmieron en Él. Es por eso que Juan dice, el que tiene esta esperanza, asimismo se purifica. El Señor viene pronto. Maranata, Él viene a buscarnos. Amén. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué dejarías de hacer si el Señor viniese esta noche? Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y nuevamente por esta oportunidad que nos concedes de poder, Señor, estudiar tu palabra. Un precioso versículo, Señor, que ha llegado a mi corazón, que ha impactado mi vida. Te pido, Señor, que pueda ser de bendición y de ánimo para que tu pueblo, Señor, en medio de todas estas dificultades, podamos concentrarnos en la persona preciosa de Cristo Jesús. Pido, Señor, tu bendición por mis amados hermanos y hermanas, por aquellos que están luchando con temor, con preocupaciones, que tenemos una verdad certera. Cristo viene y que nada puede ocurrirnos si no es tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.